Bienvenidos a esta nueva clase de crecimiento económico. En esta oportunidad vamos a ver la primera parte de crecimiento y economía abierta. Para eso vamos a recordar que dentro de los modelos de crecimiento el progreso tecnológico siempre es la clave. En el caso de los modelos de Solow, tanto el inicial como sus variedades, este se daba de manera exógena, en tanto que a través de la fundamentación microeconómica de la innovación, podíamos endogeneizarle esta característica al modelo de Romer y al modelo de Schumpeter. El siguiente paso es mostrar cómo esta tecnología entonces se va a difundir entre países y explicar por qué en algunos de ellos el nivel de desarrollo tecnológico sigue siendo muy bajo. En el setup inicial vamos a tener que la configuración inicial es similar al modelo de Romer. Las empresas van a producir un nivel de producción denotado Y, utilizando mano de obra y una gama de bienes de capital distintos, que van a ser los XJ. El número de bienes vamos a ver por la forma en que tenemos planteada nuestra función de producción. Va a tener una cota superior, o sea, se va a encontrar limitado por el nivel de actividad H. Este H entonces nos va a mostrar cuál es la capacidad o la habilidad que se da en la economía de aprender a utilizar estos bienes de capital. A continuación lo vamos a analizar con más detalle. La distinción clave en este modelo es que los diseños de bienes de capital debido a la innovación ya se encuentran disponibles en la parte más desarrollada del mundo. Al igual que antes, vamos a ver que una unidad de bien de capital bruto produce exactamente una unidad del bien de capital intermedio. Y el stock de capital de la economía debe ser igual al stock de los bienes de capital. Entonces vemos que la integral de los bienes de capital XJ respecto del tiempo desde 0 hasta H tiene que ser igual a nuestra K mayúscula, que es nuestro stock de capital. Una simplificación que vamos a ver aquí es que los bienes intermedios los tratamos de manera simétrica, por lo que XJ es igual a X para todos los bienes de capital. La función entonces de producción agregada va a tomar la siguiente forma. Vamos a tener que el producto es K a la alfa por HL a la 1 menos alfa, ya que este H, este nivel de habilidad, va a ser tratado como un factor de productividad potenciador de la mano de obra. A su vez, nuestra función de acumulación de capital nos muestra que este stock cambia con el tiempo debido al ahorro, a la inversión y a la depreciación del capital de manera estándar. Entonces tenemos nuestra función K punto, es la tasa de ahorro por el producto menos la tasa de depreciación del capital por el stock de capital. Recordemos que en los modelos anteriores el nivel de habilidad H lo utilizábamos o lo aproximábamos a la cantidad de años escolares. En este modelo, la habilidad H, este parámetro, va a definirse como el rango de los bienes intermedios que un individuo ha aprendido a usar. Vamos a ver entonces el aprendizaje de uso de bienes avanzados. Los trabajadores progresan, tal como podemos ver en nuestra historia, desde el uso de las azadas y bueyes hasta el uso de tractores y fertilizantes. Eso lo podemos escribir como H punto, que es cómo se da la dinámica de la adquisición de nuevas habilidades. Tenemos mu por e a la phi u.
U, que aquí está potenciando a nuestro factor mu, es la cantidad de tiempo de trabajo que el individuo pasa acumulando habilidades en lugar de trabajar. A es la frontera de las mejores prácticas. Vemos que está elevado a la gamma y H 1 menos gamma. Mu va a ser mayor a 0 y gamma se va a encontrar entre 0 y 1. De esta forma lo que vamos a ver es que pasar un tiempo adicional U acumulando habilidades aumenta el nivel de habilidad proporcionalmente. Una cuestión importante que tenemos que tener en cuenta es que respecto a los modelos anteriores estamos trabajando el cambio en la H, por lo tanto los demás parámetros continúan teniendo la misma significancia. De esta forma vamos a ver que el cambio en la habilidad es un promedio geométricamente ponderado del nivel de habilidad en el límite A, en el máximo nivel de la tecnología, y el nivel de habilidad individual dado por el parámetro H. Reescribiendo entonces la ecuación de acumulación de habilidades, nos queda que H punto sobre H es mu por E a la epsilon U multiplicado por A sobre H gamma. Esto es para simplificar la notación y para expresarlo en términos de tasa de crecimiento. Entonces, cuanto más cerca esté el nivel de actividad H de la frontera A, es decir, cuanto menor sea el nivel de A sobre H, más difícil será aprender una nueva habilidad. Esto lo que implica es que estamos muy cerca de la frontera, por lo tanto no hay mucho para aprender. El agotamiento no tiene que ver con una cuestión de la persona, sino que tiene que ver simplemente con que estamos cerca de la frontera tecnológica. Asimismo, se supone que la frontera tecnológica evoluciona debido a la inversión en investigación de los países avanzados y tiene esta dinámica de A punto sobre A igual a G a la tasa de crecimiento que analizamos en los modelos anteriores. Veamos entonces la trayectoria de crecimiento equilibrado. Para eso vamos a plantear algunos supuestos. En primer lugar, vamos a suponer que la tasa de ahorro y U, tiempo que he dedicado a la formación de habilidades, son constantes y exógenos. También vamos a asumir que L punto sobre L, es decir, la tasa de crecimiento poblacional, es constante y exógena. Dado entonces que el nivel de habilidad, ahora denotado por H, está entrando en la función de producción como A ingresaba en el modelo de Solow, vamos a ver que la tasa de crecimiento en H determinará las tasas de crecimiento del capital per cápita y del producto per cápita. De esta forma vamos a tener que la tasa de crecimiento de H, H punto sobre H, va a ser constante si el nivel de tecnología sobre la captación de habilidades es constante, lo que de alguna manera va a implicar que tanto la tecnología como la captación de estas habilidades para el uso de la tecnología deben crecer a la misma velocidad. A lo largo, entonces, de la trayectoria de crecimiento equilibrado, vamos a tener que la tasa de crecimiento del producto per cápita es igual a la tasa de crecimiento del capital per cápita, a la tasa de crecimiento de la acumulación de habilidades y de crecimiento de la tecnología igual a G. En estado estacionario vamos a ver que
la tasa de crecimiento de la economía menos desarrollada se va a encontrar determinada por el crecimiento del nivel de calificación de este H y la velocidad a que este crece. Y a su vez, este H va a estar determinado por la tasa de crecimiento de la frontera tecnológica mundial. Es decir, que H va a crecer en la medida que lo haga A en otros países. La relación capital-producto, entonces, en este estacionario va a venir dado por K sobre I igual a la tasa de ahorro sobre la tasa de crecimiento poblacional más la tasa de crecimiento de trayectoria de largo plazo que analizamos anteriormente, más la tasa de depreciación del capital. Si lo sustituimos en nuestra función de producción, vamos a tener que nuestro nivel de producto per cápita de estado estacionario es la tasa de ahorro sobre la tasa de crecimiento poblacional más la tasa de crecimiento de largo plazo más la tasa de depreciación elevado a la alfa 1 menos alfa por H, estado estacionario. Y este H, a su vez, acordemos que este H denota el aprendizaje de las habilidades del estilo de los modelos de Learning by Doing. Podemos ver que cuanto más tiempo se pasan aprendiendo habilidades, más cerca va a estar la economía de la frontera tecnológica de las mejores prácticas. Entonces nos queda que el estado estacionario de H sobre A, es decir, cuán cerca nos encontramos de la frontera tecnológica, es igual a mu sobre G por E phi elevado a la U sobre elevado a la U menos gamma. Reemplazamos entonces en nuestra función de producto de estado estacionario el H sobre A y vamos a ver que la producción por trabajador evoluciona con el tiempo y es una función de los parámetros exógenos. Y también de la evolución de la frontera tecnológica de mejores prácticas del mundo. Vemos entonces que el desempeño de el producto por trabajador en un país va a depender del nivel de incorporación de progreso tecnológico en el resto del mundo o en todos los países del mundo. De aquí entonces podemos ver que las economías crecen porque aprenden a utilizar nuevas ideas desarrolladas en todo el mundo. Invertir más aumenta el crecimiento, mientras que un rápido crecimiento poblacional produce una presión a la baja sobre el crecimiento. Recordemos que esto se debe a que está todo en términos per cápita. Asimismo, las economías que dediquen más tiempo a acumular habilidades, es decir, a formar este H, estarán más cerca de la frontera tecnológica. Y las diferencias en el nivel tecnológico se explican por las diferencias de U, es decir, la cantidad de tiempo que los individuos invierten en acumular habilidades. Vamos a presentar un problema que se nos presenta en el marco del modelo que nos dice que la productividad total de los factores es la misma en todos los países. Sin embargo, de acuerdo a los hechos estilizados que analizamos al inicio del curso, habíamos visto que esta variaba considerablemente entre los países. Algunas explicaciones que podemos esgrimir para explicar estas diferencias son, en primer lugar, la falta de instituciones económicas que asignen mano de obra y capital a sus usos más productivos. La intervención del Estado puede resultar en ineficiencias productivas debido a el mal direccionamiento del capital y el trabajo. Y
Un problema adicional que tenemos es que las empresas pueden, en algunos casos, ser reacias a invertir en la acumulación de capital y de habilidades. Pasemos a la transferencia tecnológica. El supuesto clave hasta ahora es que los bienes de capital intermedio están disponibles fácil y libremente para el uso en los países avanzados. Sin embargo, tenemos que ver que pueden ocurrir algunas cosas cuando nos movemos hacia otros países. Por ejemplo, en el caso de los autos es posible que sea necesario colocar el volante en el otro lado. Además, probablemente los aparatos eléctricos deban ajustarse a un estándar diferente y algunas películas deben modificarse incluso hasta en su mismo idioma, por ejemplo, del inglés australiano frente al americano. De esta forma vemos que empieza a haber alguna restricción en esta transferencia libre de la tecnología. Por otra parte, retomemos el tema de patentes. Estas constituyen la protección de los derechos de propiedad necesaria para garantizar la innovación. Recordemos que las empresas están dispuestas a innovar para obtener un beneficio monopólico que pueden obtener a través de contar con esta patente. Si no, no habría incentivos para avanzar en esto. Una pregunta que aquí nos surge cuando estamos empezando a hablar de economía abierta es si las patentes emitidas en un país se aplican en otro. En el caso afirmativo vamos a ver que la innovación se estimula aún más. Sin embargo, vamos a ver que en este caso uno tiene que pagar por los bienes intermedios. Una nueva restricción a esta libre disponibilidad de tecnología. Pasemos entonces a la protección internacional de derechos de la propiedad, que es lo que nos va a comenzar a dar una mayor interacción entre la economía mundial. En el norte vamos a tener países que se encuentran en la frontera tecnológica y en el sur países que están muy por debajo de la frontera, que imitan los diseños que son inventados en el país del norte. Vemos entonces que si se respetan los derechos de propiedad internacional en el país del sur, en el país menos desarrollado, la imitación se va a volver más difícil. Esto va a reducir mu en la ecuación para el crecimiento de habilidades que habíamos planteado anteriormente. Recordemos que ese mu tenía que ver con cómo podíamos capturar estas tecnologías. A lo largo entonces de la trayectoria de crecimiento equilibrado, la reducción de la tasa de crecimiento de las calificaciones conduce a una reducción de la proporción de calificaciones con respecto al nivel tecnológico. Por lo tanto, podemos ver que una mejor protección de los derechos de propiedad a nivel internacional induce al norte a innovar más, ya que cada nueva idea va a generar mayores beneficios para las firmas. Esto a su vez va a generar que una mayor proporción de la mano de obra de estos países se dediquen a la investigación y por lo tanto SR, que es la participación de los investigadores en el norte, va a aumentar. Al haber más innovación, más inversión en la generación de innovaciones y progreso tecnológico, esto también va a aumentar el nivel de A y va a llevar hacia arriba la frontera tecnológica. En tanto, en el sur, dado que esta ecuación que analizamos anteriormente, donde el producto per cápita está determinado por
el nivel de crecimiento de la frontera tecnológica A, nos va a dar como resultado que la disminución de mu por la protección de los derechos de propiedad internacional, pero el aumento de A tendrá efectos de compensación mutua. Lo que perdemos por un lado lo podríamos ganar por otro. De acuerdo a esta compensación mutua, obviamente la evidencia empírica arroja distintos resultados dependiendo de dónde estemos analizando. En un documento de Helpman de 1993, este encuentra que el efecto neto es negativo. Dice que la innovación en el norte, es decir, la suma, el incremento de A, no es suficiente para compensar esta imitación más lenta que hacemos en el sur. Por último, y para finalizar, vamos a ver la tecnología apropiada. En algunos países, la imitación solo tiene sentido una vez que se alcanza un nivel adecuado de desarrollo tecnológico. Por ejemplo, las computadoras son inútiles sin una red eléctrica y los trenes balas no son necesarios en un país sin ferrocarriles. Por lo tanto, vamos a ver que en el caso de que el sur no esté lo suficientemente desarrollado para adoptar las tecnologías del norte, el nivel de A de tecnología en el sur será menor. Sin embargo, si en el norte modifica sus tecnologías para el uso del sur debido a su protección internacional de los derechos de propiedad en el sur, el nivel de tecnología A va a ser mayor debido a los incentivos para innovar en el norte, y aquí podemos tener un efecto neto positivo. Vemos entonces que la compensación o el efecto positivo o negativo depende específicamente de el punto de partida tecnológico de cada uno de los países que estemos trabajando. Sin embargo, todas estas cuestiones nos dan una visión muy global de cómo funciona el intercambio de tecnología en economías abiertas. Hasta aquí es todo por este módulo. En el próximo vamos a continuar analizando el modelo para ambos países y ver cómo es posible realizar esta transferencia. Muchas gracias y espero que el módulo haya sido de su utilidad. Hasta luego y nos estamos viendo muy pronto.